La cantina en el camino polvoriento. En medio de un pueblo perdido entre montañas áridas y caminos polvorientos, existía una cantina que era más que un lugar de bebida, era el corazón y la memoria de la gente. El pueblo de San Laureano llevaba años olvidado por las autoridades, sin médicos, sin escuelas y con apenas un cura viejo que visitaba de vez en cuando para dar misa. La cantina, con sus paredes de adobe gastado y techo de madera vencido, era el único sitio donde los hombres cansados del campo y las mujeres hastiadas de la rutina podían compartir una charla, una canción o un trago barato. La dueña de ese lugar era Isabel, conocida por todos como la cantinera. No era joven, pero tampoco vieja, rondaba los 40, con cabellos negros y largos que siempre recogía en un moño descuidado, y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado para alguien de su edad. La vida no había sido generosa con ella, había enviudado temprano y no tenía hijos. Se sostenía sola, atendiendo a los clientes, limpiando las mesas, cocinando algo de guiso para acompañar el alcohol y, de vez en cuando, defendiendo su lugar con una escopeta colgada detrás del mostrador. A pesar de su carácter duro, Isabel tenía fama de ser justa. Nunca fiaba a nadie, pero tampoco engañaba con el precio. Quien quería paz, la encontraba en su cantina, quien buscaba problemas, los hallaba 2 veces más grandes. Por eso, incluso los más borrachos sabían comportarse dentro de esas paredes. Era una noche de viernes cuando algo distinto ocurrió. El viento soplaba fuerte, levantando nubes de polvo que golpeaban las ventanas, y un par de hombres jugaban a las cartas cerca del fuego. Otros bebían en silencio, rumiando penas y derrotas. Isabel, detrás del mostrador, contaba las pocas monedas que había ganado ese día. La sequía había hecho estragos en el pueblo, y la gente apenas tenía dinero para malgastar en tragos. De pronto, la puerta de la cantina se abrió con un golpe seco. El aire helado entró arrastrando polvo, y todos voltearon al mismo tiempo. Un hombre, alto y delgado, se plantó en la entrada. Vestía de negro, con un sombrero ancho que le cubría parte del rostro. Su traje parecía demasiado fino para alguien de la región, como si viniera de una ciudad lejana o, quizá, de otro tiempo. Caminó despacio, con una elegancia extraña, y el sonido de sus botas resonó como un eco en el silencio que se había creado. «Buenas noches», dijo, con una voz profunda que parecía acariciar y al mismo tiempo inquietar. Nadie respondió. Solo Isabel, con su acostumbrada cortesía, levantó la mirada. «Buenas noches. ¿Qué se le ofrece?» El hombre se sentó en una mesa vacía, cerca de la esquina más oscura del local. Dejó el sombrero sobre la madera y por primera vez mostró parte de su rostro. Tenía facciones afiladas, piel muy pálida y unos labios finos que se curvaban en una sonrisa discreta. Pero lo que llamó la atención de Isabel fueron sus ojos, un rojo oscuro, como brasas encendidas en la penumbra. Ella parpadeó, pensando que era efecto del fuego del hogar, pero al acercarse comprobó que no había ilusión, los ojos del forastero brillaban de verdad. «Un vaso de vino», pidió, con suavidad. Isabel, tratando de no mostrar sorpresa, le sirvió en una copa limpia, cosa rara en su cantina donde casi todo era de uso rudo. El hombre tomó la copa, la acercó a los labios, pero no bebió. Simplemente la sostuvo entre sus dedos largos y pálidos, como si contemplara el líquido rojo con fascinación. Los demás clientes comenzaron a murmurar en voz baja. Algunos fingieron seguir con su juego de cartas, pero en realidad espiaban cada movimiento del desconocido. Otros, más supersticiosos, hicieron la señal de la cruz. En San Laureano las leyendas eran parte del pan diario, historias de brujas, aparecidos y pactos oscuros recorrían las calles polvorientas desde hacía generaciones. Isabel se acercó un poco más, apoyando las manos en la mesa. No lo había visto por aquí antes. ¿Viene de lejos? El hombre levantó la vista, y la intensidad de sus ojos rojos le hizo estremecerse. De muy lejos, respondió, con una sonrisa que no revelaba nada. La cantinera se cruzó de brazos. Estaba acostumbrada a tipos extraños, pero había algo en aquel cliente que la ponía nerviosa. Era como si no perteneciera a ese lugar, ni siquiera a ese mundo. Con el paso de los minutos, el ambiente en la cantina se volvió pesado.
Nadie se animaba a cantar ni a bromear, las cartas quedaron olvidadas y hasta el borracho más empedernido permanecía callado, bebiendo en silencio. El único que parecía cómodo era el forastero, que seguía observando a Isabel con calma, como si disfrutara del silencio que había sembrado. Al rato, un hombre del pueblo, conocido como Jacinto, se levantó tambaleando. Era un borracho habitual, de esos que siempre terminaban peleando. ¿Y vos quién te crees, eh? Le gritó al desconocido, acercándose con torpeza. Mira con qué ojos raros nos mirás. Brujo, eso sos. Isabel corrió desde el mostrador. Y Jacinto, basta. Le advirtió, poniéndose en medio. Pero el forastero no se movió. Simplemente levantó la vista y fijó los ojos rojos en Jacinto. El borracho se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Su rostro se puso blanco, el sudor le corrió por la frente y cayó de rodillas, temblando. Perdón, perdón. Balbuceó, antes de salir corriendo hacia la puerta y desaparecer en la oscuridad de la noche. El silencio se hizo aún más denso. Nadie volvió a hablar. Isabel respiró hondo y volvió a su sitio detrás del mostrador. No quería mostrar miedo, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Ese hombre no era normal, y algo en su interior le decía que esa noche, en su cantina, había entrado un visitante que traía consigo un peligro mucho mayor de lo que podía imaginar. El forastero se levantó despacio, dejó la copa intacta sobre la mesa y se acercó al mostrador. Gracias por su hospitalidad, señora, dijo, inclinando la cabeza. Esta noche volveré, aún tenemos mucho de qué hablar. Y con esas palabras salió al frío de la madrugada, dejando tras de sí un silencio que parecía eterno. Isabel se quedó helada. Algo le decía que aquella noche era apenas el inicio de una historia que marcaría para siempre al pueblo de San Laureano, y que ella, la cantinera, estaba en el centro de todo. La noche siguiente, como lo había prometido, el extraño volvió. Isabel lo esperaba con un presentimiento que no le dejaba en paz desde que cerró la cantina la madrugada anterior. Había limpiado y reacomodado todo con la esperanza de distraerse, pero el recuerdo de aquellos ojos rojos la seguía como un eco perturbador. Los clientes habituales llegaron temprano. Algunos bebieron rápido y se marcharon antes de que oscureciera, como si temieran encontrarse de nuevo con el visitante de la noche anterior. Otros, más valientes o más curiosos, se quedaron, apostando que quizá todo había sido un efecto del alcohol o de la luz del fuego. Isabel, en cambio, sabía bien que no había sido ninguna ilusión. La puerta volvió a abrirse con un golpe seco y el aire frío entró cargado de polvo. El hombre de negro cruzó el umbral con la misma calma que la primera vez. Sus botas resonaron en la madera del piso y su figura alargada parecía absorber la luz. Se sentó en la misma mesa de la esquina, como si fuera ya su lugar reservado. Buenas noches, saludó, con esa voz profunda que erizaba la piel. Nadie respondió. Isabel, armándose de valor, se acercó con una copa limpia. ¿Vino otra vez? El extraño sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. El vino siempre es bueno, aunque a veces basta con contemplarlo. Isabel lo observó sostener la copa, tal como había hecho la noche anterior. La llevaba a sus labios, pero no bebía. Solo la giraba suavemente entre sus dedos largos y pálidos, como si el líquido rojo le hipnotizara. Los demás comenzaron a murmurar en voz baja. Jacinto, el borracho que la noche anterior había huido espantado, no apareció. Algunos decían que estaba enfermo, otros juraban haberlo visto rezando de rodillas frente a la capilla del pueblo, como si buscara limpiar un pecado. Isabel trató de mantener la calma, pero sentía que los ojos rojos del forastero la seguían incluso cuando se daba la vuelta. Atendía a otros clientes, limpiaba vasos, pero siempre lo sentía ahí, observándola. No era una mirada cualquiera, era como si ese hombre pudiera ver más allá de su piel, leer lo más íntimo de sus pensamientos. Cuando la cantina comenzó a vaciarse, Isabel notó que sus manos temblaban un poco. Encendió un cigarro para disimular y se apoyó en el mostrador. El forastero se levantó despacio y se acercó. ¿Le incomoda que la mire?
Preguntó con calma. Ella lo miró fijamente, dispuesta a no mostrar miedo. Me incomoda que no diga quién es ni qué busca. Los hombres que vienen aquí beben, cantan, gritan, usted solo se queda mirando como si esperara algo. El forastero inclinó la cabeza, con una sonrisa que parecía sincera y falsa al mismo tiempo. Digamos que espero, a la persona indicada. Isabel tragó saliva. No sabía si preguntarle directamente qué quería de ella o si era mejor callar. Pero antes de que pudiera decidir, un grupo de campesinos entró de golpe, rompiendo la tensión. Se sentaron en una mesa cercana y empezaron a beber y hablar en voz alta, sin prestar atención al visitante. La cantinera aprovechó el bullicio para alejarse, pero mientras recogía vasos sintió de nuevo esa mirada clavada en su espalda. Y esa noche, al cerrar la cantina, descubrió que los ojos rojos no se quedaron allí, los llevó consigo, persiguiéndola hasta en los sueños. Aquella madrugada Isabel no pudo dormir. Se revolvía en su cama, escuchando los ruidos del viento contra las ventanas y el crujido de la madera vieja de su casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía los del forastero brillando en la oscuridad, observándola. En un momento, creyó escuchar pasos afuera. Se levantó, tomó la escopeta que siempre tenía cerca y miró por la ventana. No había nadie. Solo la calle polvorienta y desierta, iluminada por una luna amarillenta. Sin embargo, juraría que había sentido la presencia de alguien muy cerca. Cansada, intentó volver a dormir. Fue entonces cuando tuvo un sueño extraño. Estaba de nuevo en la cantina, pero esta vez todo estaba iluminado con luces cálidas y música alegre. Los clientes bailaban y reían, y en el centro, el forastero la invitaba a bailar. Isabel, sin poder resistirse, aceptaba su mano. Pero mientras giraba entre sus brazos, el rostro del hombre comenzaba a desfigurarse, la piel se derretía, mostrando carne oscura y retorcida, y los ojos se convertían en brasas que la quemaban viva. Despertó gritando, con el corazón desbocado y el sudor empapándole la frente. «Dios mío», murmuró, persignándose. Pero ni siquiera la señal de la cruz le dio paz. Los días siguientes, la presencia del forastero se volvió una rutina. Aparecía cada noche, pedía vino, y observaba en silencio. No hablaba con nadie más, no comía, no participaba en juegos ni en canciones. Solo miraba, y cuando se marchaba, dejaba tras de sí una sensación de vacío y de miedo. Los rumores crecieron. Algunos decían que era un brujo, otros aseguraban que era el diablo en persona. Nadie se atrevía a enfrentarlo, porque todos recordaban lo que le había pasado a Jacinto. El pobre hombre ya no salía de su casa, y los vecinos aseguraban que hablaba solo, rezando en voz baja como un loco. Isabel comenzó a notar otra cosa extraña: cada vez que el forastero estaba presente, el fuego del hogar parecía arder con más fuerza, pero sin dar calor. La leña chisporroteaba como si quemara algo invisible, y el humo tenía un olor metálico, como a hierro o sangre. Una tarde, antes de abrir la cantina, recibió la visita de doña Eulalia, una anciana que tenía fama de curandera. Era una mujer seca, con la piel llena de arrugas y los ojos grises como la ceniza. «Isabel», le dijo con tono grave, «ten cuidado con ese hombre. No es de los nuestros, ni de ningún sitio bueno». La cantinera intentó sonreír con incredulidad. «¿Usted también cree que es el diablo?» «No necesito creer», respondió la vieja. «Lo he visto en sueños. Sus ojos no son de este mundo. Él vino por algo, y ese algo está aquí, contigo». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué quiere de mí?» Doña Eulalia la miró en silencio, como si no quisiera responder o como si temiera hacerlo. «Prepárate. Las almas solitarias son las más fáciles de tentar». Y con esas palabras, la anciana se marchó, dejándola más inquieta que antes. Esa noche, cuando el forastero volvió, Isabel notó que el ambiente era más denso que nunca. Apenas había clientes, y los pocos que se habían atrevido a entrar se fueron temprano. Al final, la cantina quedó casi vacía. Solo quedaban ella y el visitante de los ojos rojos. Él se levantó de su mesa y caminó hacia el mostrador.
Su sombra se alargaba como si tuviera vida propia, cubriendo el suelo de madera. ¿No le asusta quedarse a solas conmigo?, preguntó, con voz suave. Isabel apretó los labios y sostuvo la mirada. Debería asustarme, pero no voy a darle ese gusto. El hombre sonrió. Valiente y orgullosa. Me gusta eso. Se inclinó un poco más, apoyando las manos en el mostrador. Sus ojos brillaron con intensidad, como si ardieran de dentro hacia afuera. Pronto entenderá por qué estoy aquí. Y entonces, tendrá que decidir. Isabel tragó saliva, pero no respondió. Esa noche, cuando finalmente cerró la cantina, sintió que las palabras del extraño la acompañaban hasta en la oscuridad de su cuarto. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel deseó no despertar al día siguiente. Porque ya lo sabía, los ojos rojos no la dejarían en paz. La tercera semana desde la llegada del extraño fue la más pesada de la vida de Isabel. El pueblo entero parecía haber cambiado su rutina por culpa de él. Los parroquianos ya no llenaban la cantina como antes, algunos preferían beber en casa, otros se iban temprano para evitar cruzarse con aquel hombre que no era hombre. Y los que se atrevían a quedarse, bebían en silencio, con la mirada fija en sus jarras, evitando incluso levantar los ojos. El ambiente era lúgubre, sofocante. Isabel se esforzaba por mantener su negocio vivo, pero cada noche sentía que el lugar estaba condenado. Lo que antes era un espacio de risas y música, ahora era un sitio donde reinaba el miedo. Y en el centro de todo, como dueño invisible, estaba él, el cliente de los ojos rojos. Aquella noche, la más oscura del mes, la luna apenas se dejaba ver detrás de las nubes. El viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo por las calles desiertas. La campana de la capilla, que nunca sonaba a esas horas, dio 3 golpes secos, sin que nadie la tocara. Isabel supo entonces que algo estaba a punto de ocurrir. El hombre llegó como siempre, en silencio, envuelto en su abrigo negro, con las botas resonando sobre la madera. Nadie más estaba en la cantina. Ni un cliente, ni un alma que pudiera servir de testigo. Solo ella y él. «Boy no tiene compañía», dijo Isabel, tratando de sonar firme. El forastero sonrió, y sus ojos rojos brillaron con más fuerza que nunca. La compañía sobra cuando se tiene un propósito. Isabel sintió que la respiración se le agitaba. Estaba sola, pero no tenía intención de demostrar miedo. Aún así, no pudo evitar preguntar. «¿Qué quiere de mí?». Él no respondió de inmediato. Tomó asiento en su mesa habitual y, con la misma calma de siempre, sacó de su bolsillo una bolsa de cuero oscuro. La colocó sobre la mesa, y el sonido metálico de su interior resonó en toda la cantina. «Lo que quiero no es un secreto», dijo con voz grave. «Quiero lo mismo que siempre he querido, un alma». Isabel apretó los dientes. «Entonces ha venido al lugar equivocado». El forastero sonrió, mostrando una hilera de dientes tan blancos que parecían resplandecer en la penumbra. «Al contrario. He venido exactamente al lugar correcto. ¿Acaso no sueña con dejar de servir copas, con abandonar este pueblo olvidado, con tener poder sobre su propia vida? ¿Acaso no ha deseado riquezas, juventud, amor? Todo eso puedo dárselo». Con un gesto lento, abrió la bolsa de cuero y dejó caer su contenido sobre la mesa. Decenas de monedas antiguas, de oro puro, rodaron y brillaron bajo la luz de las lámparas de aceite. Isabel se quedó inmóvil, con la mirada fija en aquel montón que parecía imposible de rechazar. El corazón le latía con fuerza. Podía oler el metal, sentir la promesa de todo lo que esas monedas podían significar. Pero al mismo tiempo, cada reflejo dorado parecía teñirse de rojo, como si las monedas sangraran. «No necesito su oro», dijo con un hilo de voz. El hombre se inclinó hacia adelante. «No es el oro lo que rechazo, es la verdad detrás de él». Sus ojos chispearon. «Usted sabe que nadie recibe nada gratis». Isabel retrocedió un paso. «¿Y si le digo que no?». El forastero rió, una carcajada profunda que heló el aire. «No puede decirme que no». Desde que me miró a los ojos aquella primera noche, el pacto comenzó.
Lo único que resta es que lo acepte o que lo sufra. La cantinera sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si cada respiración costara un esfuerzo. Aferrándose al borde del mostrador, intentó resistir. No pienso venderle mi alma. El hombre se levantó lentamente. Su sombra se alargó, cubriendo casi toda la cantina, como si un fuego invisible lo iluminara desde atrás. No es cuestión de vender, sino de elegir. Todo tiene un precio, Isabel. Y el suyo está a punto de ser revelado. En ese instante, las lámparas parpadearon y se apagaron de golpe, dejando la cantina en la más absoluta oscuridad. El único resplandor provenía de los ojos rojos del forastero, dos brasas flotantes en medio de la nada. Esta medianoche, susurró él, el destino se decidirá. El reloj del pueblo marcó las 12 campanadas. Cada golpe resonaba en los huesos de Isabel como martillazos. Cuando el último eco murió, el hombre levantó una mano y chasqueó los dedos. De inmediato, las monedas sobre la mesa comenzaron a flotar en el aire, girando lentamente, emitiendo un brillo sobrenatural. Isabel observó atónita cómo las piezas formaban un círculo que giraba cada vez más rápido. El sonido metálico se transformó en un zumbido, como si un enjambre invisible llenara el lugar. Mire bien, dijo el forastero. Cada moneda representa una oportunidad. Salud, amor, poder, venganza, lo que usted elija será suyo. De pronto, las monedas se detuvieron en el aire y comenzaron a caer una a una sobre el suelo, pero ninguna tocó la madera, todas desaparecieron antes de caer, como si el suelo las devorara. Solo una quedó en el aire, brillando intensamente frente a Isabel. Era distinta a las demás, tenía grabada una cruz invertida en un lado y un ojo abierto en el otro. Esa es la suya, dijo él. Acéptela, y todo lo que ha soñado será real. Isabel sintió un sudor frío en la frente. La moneda parecía latir, como un corazón palpitante. Por un instante, pensó en tomarla. Pensó en lo que significaría tener poder, abandonar la soledad, escapar de la miseria. Pero también recordó las palabras de doña Eulalia, las almas solitarias son las más fáciles de tentar. Con un movimiento brusco, retrocedió. No la quiero. El silencio fue absoluto. La moneda cayó lentamente hasta el suelo y se deshizo en cenizas. El rostro del hombre cambió, ya no sonreía. Sus ojos ardieron con una furia desconocida. Ha cometido un error, dijo con voz gélida. Nadie me rechaza sin pagar el precio. De pronto, las paredes de la cantina comenzaron a crujir. El fuego en la chimenea se volvió negro, consumiendo la leña sin iluminar. Un rugido salió de la nada, como si 1000 voces gritaran al mismo tiempo. Isabel, temblando, se refugió detrás del mostrador, pero el hombre dio un paso hacia ella. No podrá huir de mí. Ya es mía. Con un último chasquido de dedos, desapareció en medio de una nube de humo oscuro. El silencio regresó, y la cantina quedó hecha un desastre, mesas volcadas, botellas rotas, un olor a azufre impregnando cada rincón. Isabel cayó de rodillas, jadeando. No sabía si había sobrevivido a una pesadilla o si realmente había sellado su destino. Solo una cosa estaba clara, la medianoche había marcado el inicio de algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Y en su interior, aunque quisiera negarlo, una voz susurraba sin descanso. La decisión aún no está tomada, y el diablo siempre cobra lo suyo. El amanecer llegó, pero no trajo consuelo. Isabel pasó la noche entera sentada en el suelo de la cantina, con las manos temblando y los ojos abiertos de par en par. Cada sombra le parecía una amenaza, cada ruido un recordatorio de la promesa rota. Aunque el forastero había desaparecido en medio del humo, ella sabía que no se había marchado por completo. Durante el día intentó limpiar los restos del desastre, botellas rotas, mesas volcadas, manchas negras que no se borraban ni con agua ni con jabón. El olor a azufre impregnaba las paredes, como si estuviera escrito en la madera. Ningún cliente se atrevió a acercarse, todos habían escuchado los ruidos de la medianoche, los gritos, el estruendo que provenía de la cantina. Pero nadie preguntó nada. Nadie quería saber.
Isabel, agotada, pensó en cerrar el negocio para siempre. Pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y desafío, la obligaba a quedarse. No podía permitir que ese hombre, o lo que fuera, la expulsara de lo único que tenía. Sin embargo, mientras intentaba convencerse, la noche volvió a caer. Y con ella, la certeza de que él regresaría. La campana de la capilla dio la medianoche. No hubo pasos esta vez. No hubo puerta que se abriera. Simplemente, de un momento a otro, el forastero estaba allí, sentado en su mesa habitual, como si siempre hubiera estado esperándola. Isabel se estremeció, pero se obligó a mantener la mirada firme. ¿Qué quiere de mí ahora?, preguntó con voz quebrada. El hombre sonrió. Lo mismo que siempre. Pero esta vez, no le daré opción. Sus ojos rojos ardieron más intensamente, y el aire de la cantina se volvió espeso, difícil de respirar. Isabel sintió que algo invisible le apretaba el pecho. Dio un paso atrás, buscando aire, pero el hombre se levantó lentamente, con una calma que resultaba aún más aterradora que la violencia. Se lo advertí, continuó. El rechazo tiene un precio. Y ha llegado el momento de pagarlo. Con un chasquido de sus dedos, las lámparas de aceite estallaron, bañando la cantina en una penumbra rojiza. El fuego de la chimenea se avivó, pero no era fuego común, eran llamas oscuras, como lenguas de sombra que danzaban sin luz. Isabel retrocedió hasta quedar acorralada contra la barra. El forastero avanzó, y a cada paso su figura parecía crecer, deformarse. Sus manos se alargaban, sus uñas se volvían garras, su piel se endurecía como cuero quemado. Finalmente, cuando quedó a pocos pasos de ella, su rostro cambió por completo. La piel se desgarró como un velo, revelando lo que había debajo, un ser de cuernos curvados, mandíbula afilada y ojos que no eran solo rojos, sino brasas ardientes. Era el verdadero rostro. Isabel quiso gritar, pero no pudo. La voz se le atoró en la garganta. El diablo, porque ya no había duda de quién era, extendió una mano hacia ella. No puedes resistirte más, dijo con voz que retumbaba como un trueno. Eres mía. Pero en ese instante, Isabel recordó algo que había escuchado de niña, un susurro de las ancianas del pueblo: el diablo solo toma lo que se le ofrece de corazón. La resistencia lo debilita, la fe lo encadena. Con un esfuerzo casi sobrehumano, levantó la mirada y lo enfrentó. No soy tuya. El ser rugió, y las ventanas de la cantina estallaron, dejando entrar un viento gélido. Sin embargo, Isabel no se movió. Cerró los ojos y comenzó a rezar, palabra por palabra, con voz temblorosa pero firme. Padre nuestro, que estás en los cielos. El diablo se agitó, como si cada palabra lo quemara. Su sombra se encogió, sus llamas negras titilaron. Rugió con furia, pero Isabel siguió. Santificado sea tu nombre. La madera del suelo crujió, como si un terremoto sacudiera la cantina. Las monedas que habían quedado en el suelo aquella noche comenzaron a arder, consumiéndose en humo. Venga a nosotros tu reino. El diablo lanzó un alarido, una mezcla de dolor y odio. Avanzó hacia ella, intentando arrancarle las palabras de la boca. Pero Isabel, en un último esfuerzo, gritó: y líbranos del mal. Hubo un estallido de luz. Por un segundo, toda la cantina quedó bañada en un resplandor blanco. El diablo retrocedió, cubriéndose el rostro con sus garras, gritando con un eco que resonó por todo el pueblo. Y entonces, desapareció. El silencio volvió. Isabel cayó de rodillas, jadeando, con el cuerpo empapado en sudor. La cantina estaba en ruinas, vidrios rotos, humo, cenizas. Pero ella estaba viva. Y lo más importante, seguía siendo dueña de su alma. Durante días, el pueblo entero habló de lo ocurrido. Algunos juraban haber visto una sombra gigantesca elevarse sobre la cantina. Otros decían que escucharon gritos inhumanos que se mezclaban con rezos. Nadie sabía la verdad completa, excepto Isabel. Ella nunca volvió a ver al cliente de los ojos rojos. La cantina, poco a poco, recuperó su vida, volvieron los clientes, la música, las risas.
pero nunca volvió a ser igual. En un rincón, el mismo donde él solía sentarse, las tablas del suelo quedaron negras, quemadas, como si hubieran sido marcadas para siempre. Isabel jamás habló de lo que pasó aquella noche. Pero cada vez que alguien nuevo cruzaba la puerta, no podía evitar mirarle a los ojos, asegurándose de que no ardieran en rojo. Y en el silencio de la madrugada, cuando apagaba las lámparas y quedaba sola, a veces le parecía escuchar una voz lejana, burlona, que le susurraba desde la oscuridad: los pactos nunca se rompen, solo se posponen.